Etiopía. ¿Por qué pongo Yemen? Pues como vimos antes que Edom, Moab y Amón eran el reino de Jordania a día de hoy, antiguamente eran los reinos bíblicos, pues vamos a ver lo mismo ahora, ¿no? Etiopía también tiene una zona que se llama aquí el reino de Saba, y el reino, dice, es probablemente más conocido hoy en día por la narración bíblica en el libro de Reyes de la visita de la reina de Saba al rey Salomón. Y es una reacción del actual Yemen, ¿no? Y se destaca sobre todo en la tradición de los tewahido ortodoxos del actual Yemen. Los historiadores modernos coinciden en que el corazón de la civilización de Saba, que era este reino de Etiopía antiguo, se situaba en la región alrededor de Marib y Sirwa en el actual Yemen. Por eso digo que decía Etiopía la profecía, pero es la Etiopía bíblica hace 2000 y pico de años, pero a día de hoy es Yemen, ¿no? ¿Qué es lo que hay en Yemen? Petróleo y gas son la principal fuente de ingresos gubernamentales. ¿Y qué ocurrió? Pues que la revolución yemení, seguida por los estados iniciales de la revolución de Túnez, ocurrió simultáneamente con la revolución egipcia. Qué curiosidad, ¿no? A la vez que la revolución egipcia en 2011 y otras protestas de la primavera árabe en el Medio Oriente y en el norte de África. Todos estos eventos ocurriendo a la vez y viendo cómo las sociedades secretas estaban involucradas, ¿no? Decía la profecía, y los libios y los de Etiopía estarán a sus pies. Se me ha olvidado traducirla. El versículo 44, continuamos avanzando. No hemos visto que el rey del norte ha pasado por esos poderes, esos territorios que decía la profecía hace tanto tiempo, ¿no? Y dice, sobre este rey del norte, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Noticias del oriente y del norte atemorizarán a este rey del norte. Debemos de recordar de que la profecía se estaba dando desde la zona de Jerusalén. Entonces, otra vez tenemos que pensar oriente de Jerusalén y norte de Jerusalén. ¿Qué tenemos al oriente de Jerusalén y al norte de Jerusalén que puede atemorizar al rey del norte, que es Estados Unidos, la OTAN, Vaticano? ¿Qué pensáis que puede ser? ¿Qué poderes? Tenemos al oriente, tenemos aquí el centro de la profecía, a oriente tenemos a China y al norte tenemos a Rusia. Estos no son los dos poderes que realmente están confrontando este orden mundial que quiere generar Estados Unidos. Esto se ha escrito hace 2600 años y lo estamos viendo paso a paso. No se trata de encontrar una evidencia que lo haga encajar, sino de que podamos ver una tras otra, tras otra, tras otra, para que no queden dudas de que realmente aquí las piezas encajan, ¿no? Aquí hay algo que nos está diciendo, hay una advertencia en esto. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y vemos de nuevo las cartas de Rusia y China dentro de las cartas de los Illuminati, ¿no? 1995. Y a día de hoy realmente este es el poder, bueno, junto con India, junto con Corea del Norte, que son los que están poniendo los pelos de punta a Estados Unidos, ¿no? Y los que pueden realmente generar este conflicto que se está viendo. El Departamento de Defensa dice, Avril Haines, directora de la Inteligencia Nacional, habló esta mañana ante el Congreso sobre la evaluación que hace la comunidad de inteligencia de China y Rusia, los competidores estratégicos de Estados Unidos. Afirmó que China está cada vez más cerca de convertirse en un competidor de Estados Unidos desde el punto de vista económico, militar y tecnológico. Señaló que China también está llevando a cabo la mayor expansión de sus fuerzas nucleares y el mayor esfuerzo de diversificación de arsenales de su historia. Aquí cabe mencionar que no solo Rusia y China, si miráis los presupuestos militares de los países del mundo, están batiendo récord. Pero todos, desde España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, todos están batiendo récords en presupuestos militares. ¿Por qué será? Sí, obviamente, el negocio del armamento, hay mucha riqueza que se mueve allí, pero si hay armas que se están fabricando es que se querrán utilizar. Los chinos quieren igualar o superar las capacidades estadounidenses en el espacio. El país también representa la amenaza de ciberespionaje más amplia, activa y persistente para las redes del gobierno y el sector privado de Estados Unidos, afirmó. Rusia también sigue siendo un foco de atención de la comunidad de inteligencia, merecidamente a la luz de la reciente y trágica invasión de Ucrania por Vladimir Putin, que ha producido una conmoción en el orden geopolítico con implicaciones para el futuro, que solo estamos empezando a comprender, pero que sin duda tendrán consecuencias, dijo. No sé si recordáis antes que hemos leído cuando Estados Unidos
redactó ese documento de que iba a ir a por los países que cobijaban al Estado Islámico, decía que era la oportunidad perfecta para poder involucrar a Rusia y China. Ellos mismos sabían que Rusia, bueno, a día de hoy Irán y todos estos países son aliados de Rusia y de China, ¿no? Están comerciando con ellos a nivel de armamento y todo lo demás. Ellos mismos sabían que este rey del sur también iba a estar apoyado por este poder del oriente y del norte. Bueno, ¿el Papa qué dice? El Papa dice que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. El Papa Francisco también dirigió su atención a la guerra en curso en Ucrania, señalando que hoy estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial, una guerra que se está librando poco a poco. Este hombre lo sabe muy bien porque es el que la está provocando. Directamente es así. En el Rey del Norte hemos visto Vaticano, Estados Unidos y sociedades secretas. Pero realmente el que lleva la voz cantante de esto es el Vaticano. No solo el Papa en sí, sino los jesuitas que están por detrás. Nuestros compañeros estuvieron una vez en una iglesia jesuita en Estados Unidos y le preguntaron directamente a uno de los sacerdotes que estaba ahí, ¿quién manda más? ¿El Papa blanco o el negro? Los jesuitas son una orden militar del Vaticano y tienen un comandante, un general, que es el general de los jesuitas, que lo llaman el Papa Negro. Y hoy abiertamente el sacerdote dijo, no, el Papa Negro. Y a día de hoy el Papa que tenemos en el Vaticano, bueno, que tiene el mundo, vaya, es jesuita. Pues a día de hoy los jesuitas que, recordemos, fundaron la Orden Illuminati, escribieron la carta de las 3 guerras mundiales que se mostró en la conferencia anterior, que si la visteis, esa carta escrita en el 1800 y pico, 1871, también escrita por los jesuitas. O sea que hay un plan que se está elaborando desde hace mucho tiempo. La cuestión es que nosotros podamos darnos cuenta qué plan están elaborando y cuál es la finalidad de ello y nosotros cuál es nuestra parte en todo esto. Bueno, el país nos dice que la amenaza a la hegemonía estadounidense es real. China y Rusia ven una oportunidad histórica. Es probable que las dos potencias que han impuesto el dominio autocrático a la mayor parte de Eurasia vean el momento actual como madura para desafiar el orden de Estados Unidos. Y es evidente realmente que Estados Unidos quiere imponer un orden y que tenemos el otro bando que también quiere imponer su orden, ¿no? Es como si aquí hubiera una copa para el nuevo orden mundial y estuvieran peleándose a ver quién la agarra y a ver quién consigue el dominio, ¿no? ¿Quién hablaba de este orden mundial? Pues mira, en The Guardian nos dice, el Papa Juan Pablo II ya pide un nuevo orden mundial. Se sigue sintiendo la necesidad de un nuevo orden internacional basado en la experiencia y en los resultados obtenidos durante estos años por las Naciones Unidas. Papa Juan Pablo II. Vimos también en la conferencia anterior de la Agenda 2030 cómo realmente ellos están trabajando para esta Agenda 2030 y es el objetivo de este orden mundial que quieren hacer. Benedicto XVI, el Papa pide que el nuevo orden económico mundial trabaje por el bien común. ¿Cómo se ha trabajado la pandemia? ¿Cuál fue la motivación de la ciudadanía para poder estructurar la humanidad entera, encerrar a las personas en sus casas y que obedecieran todos rígidamente las normas que se impusieran? Era el bien común, ¿no? Cuidado con lo que haces, porque si haces esto puedes poner en peligro la salud pública, ¿no?, de los demás. Y por el bien de los demás sacrificar tú tus propias libertades. Al final se han sacrificado las libertades, la libertad de conciencia, de expresión, todo eso ha quedado totalmente abolido. Y si recordamos la cita del principio de Ellen White, que hablaba de que los Estados Unidos, el espiritismo, las sociedades secretas y el Vaticano iban a pisotear los derechos de la conciencia. Y eso es lo que van a hacer. Y el Papa Francisco nos dice, en cambio, construyendo un nuevo orden mundial basado en la solidaridad, explorando formas innovadoras para erradicar la arrogancia, la pobreza y la corrupción, todos juntos, cada uno a nuestra manera, sin delegar ni restarnos poder, podemos curar la injusticia. Bueno, esta parte de ni restarnos poder solo se lo cree él, porque se ve que desde luego que no, que hay una entrega de poder por nuestra parte que es evidente. Pero vemos que no es solo el Papa jesuita que tenemos ahora, sino que esto es un plan muy antiguo. La Ciudad del Vaticano nos aparece en las cartas de los Illuminati y vemos aquí la Tercera Guerra Mundial también. Entonces, la carta de Albert Pike y Giuseppe Mazzini que había en esa conferencia nos hablaba de la Tercera Guerra Mundial, que iba a haber entre un conflicto entre el lado sionista, que es todo lo que es Europa, la OTAN, que apoya a Israel, y el lado musulmán, junto con Rusia, China, lo que es el BRICS, básicamente, India, Brasil. De hecho, sí, no lo he visto esto, lo que dice en la carta de Vatican City, ¿no? Sí, al ser un juego de rol, Es que es tremendo.
Es un juego de rol en plan de esta carta tiene tal poder, es un juego de cartas. Sí, pero dice que Toda tu estructura de poder es inmune a los ataques de los grupos pacifistas. Bueno, interesante que lo diga el Vaticano. Y vemos aquí el triángulo con el ojo y aquí otra vez el triángulo con el ojo. O sea que las sociedades secretas, los Illuminati y el Vaticano está detrás de todo esto, ¿no? Y llegamos al versículo 45, que es el final de ese capítulo de Daniel 11, ¿no? Y dice que este rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto es una versión de la Reina Valera 1960, pero la Biblia tiene muchas versiones. Y a veces es muy interesante poder comparar porque pueden haber pequeños matices que nos ayuden a entender mejor realmente qué es lo que se quiere decir. Tanto la Biblia del Cántaro de 1602 como la de 2015 nos dice que plantará las tiendas de su palacio, ¿no?, entre los mares en el monte deseable del santuario y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. El siguiente nos dice, instalará sus tiendas reales entre los mares y en el glorioso monte santo. Entonces llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Si planta las tiendas de su palacio, este rey del norte está plantando su sede, ¿no? O sea, está plantando su base central. No son unas tiendas provisionales, ni mucho menos, sino que realmente quiere colocarse en el lugar de una manera definitiva. ¿Dónde? Nos dice entre los mares, en el monte deseable del santuario o en el glorioso monte santo. Entre los mares, recordemos dónde está Israel y Palestina, ¿no? Entre el mar Mediterráneo, el mar muerto, ¿no?, aquí, entre los mares, en el monte glorioso y santo, el monte del templo. Esto es Israel, donde ahora mismo se está luchando por este conflicto con Gaza, ¿no? Ahora diríamos que, bueno, esto es un conflicto entre el Estado Islámico, entre Hamas, entre el Estado de Israel, etcétera, etcétera, pero vemos que aquí hay algo que nos está advirtiendo de que hay algo más, ¿no? Pues el rey del norte, lo que es el Vaticano, lleva mucho tiempo queriendo cambiar su sede del Vaticano a Israel. Para ellos es Tierra Santa. Y para ellos su sede tiene que estar allí. Había un ex jesuita que se salió de la orden jesuita, que finalmente lo asesinaron, se llamaba Alberto Rivera, era canario. Y este hombre expuso cómo lo que es el catolicismo alzaron a Mahoma como profeta, le ayudaron a escribir el Corán, fijaos, el poder de crear una religión. Crearon el Corán, utilizaron el poder islam que se generó a través de esa religión para conquistar Palestina. Porque en ese momento ellos querían dominar ese territorio para conseguir Tierra Santa. ¿Qué pasó? Que lo que es el imperio musulmán finalmente consiguió tal poder que le dijeron al papado, básicamente en aquella época, ya no nos interesa hacer negocios con vosotros, ya tenemos nuestro dominio propio, ¿no? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué hizo el papado, el catolicismo? Generó las cruzadas. Las cruzadas fueron para volver a intentar conquistar. O sea que ellos llevan muchos siglos intentando ponerse el dominio y por lo que sea, no se le ha permitido. Pero nos está advirtiendo esta profecía de que iba a llegar un momento que lo iba a conseguir. Que lo iba a conseguir por un poco de tiempo y que luego iba a llegar su fin, ¿no? Y vemos que ellos tienen mucho interés en establecerse allí. Esto es en el Muro de las Lamentaciones en Israel, ¿no? Y también de nuevo vemos al Papa Francisco que él está ahí, van allí por algo. Tienen un objetivo concreto que quieren establecer su sede en Jerusalén.